acompáñenme por favor en sus himnarios, el himno número 13 de los himnarios negros. Número 13 de los himnarios negros. Número 13. Dulce oración, número 13. Número 13, dulce oración. Si lo tenemos, vamos a cantar. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma da en esta tierra de aflicción. Consuelo siempre me será hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion. Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Vamos a orar. Amantísimo Señor y buen Padre, Creador del cielo y de la tierra, vamos ante el trono de tu gracia, Señor, en esta mañana, humillados, Señor, ante su presencia para rogar, Padre, para pedirle que nos ayude, Padre, que nos dé la sabiduría de la suya, sabiduría de lo alto, que nos dé el entendimiento, la comprensión, Padre, para analizar y entender correctamente su palabra. Que nos abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder ser, no solamente entender su palabra, sino ser hacedores. Padre, reconocemos nuestra ignorancia, reconocemos nuestra ineptitud, Padre, pero rogamos, Señor, por su misericordia, para que usted extienda su manto, Padre, extienda su mano para ayudarnos, para socorrernos, Padre, y darnos un poco de esa sabiduría de la suya para poder comprender correctamente su palabra, para poder cambiar, para ser mejores delante de usted. Quédese con nosotros en esta mañana. Perdone nuestras muchas faltas, pues las reconocemos, Padre, y entendemos que fallamos constantemente, Señor, que no somos perfectos. No hemos llegado a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Pero nos esforzamos, Padre, y queremos agradarle cada día, queremos ser mejores cada día, queremos ser merecedores de ser llamados sus hijos, Padre. Por eso rogamos de su sabiduría en estos momentos, para que usted se quede con nosotros en este estudio que hemos de tener en esta hora.
Se lo pedimos y se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. Hablamos hace 2 semanas de la primera parte de la madurez y decíamos que generalmente, o esperamos todos, que la madurez venga a través de experiencias que vivimos, sucesos que pasamos, acontecimientos, dolores, sufrimientos, alegrías, tristezas, de todo tipo, buenos y malos. Y todas esas experiencias que vamos pasando en la vida deberían de ir dejándonos una enseñanza en nuestra vida, una cierta madurez. Pero sin embargo vimos también que hay muchas personas en el mundo que a pesar de los años, que pasan los años y los años, no adquieren madurez en esa vida. No aprenden de los errores, no aprenden de los aciertos, no aprenden de las cosas buenas ni de las cosas malas, siguen equivocándose cada día. Vimos también que hay excepciones y hay ocasiones en ocasiones cuando los jóvenes, o ciertos jóvenes que no tienen una edad avanzada, llegan a tener un grado de madurez sorprendente, como la de este rey que estudiamos hace 2 semanas. Joven. A los pocos años de ser rey estaba haciendo grandes cosas y tomando decisiones muy sabias, que otros reyes con edad más avanzada nunca pudieron madurar, nunca pudieron avanzar. Ahora vamos a ir a otra parte del estudio y lo vamos a dividir el estudio en 4 partes. Ya vimos la primera, nos faltan 3 más. Vimos también que para poder llegar a la madurez o identificar a una persona madura, la madurez se identifica por las tomas de decisiones de la persona. Y esas tomas de decisiones de esa persona están basadas en el conocimiento previo que tiene la persona o que ha adquirido la persona a lo largo del tiempo, y eso se llama sabiduría. Y la sabiduría, vimos también que la sabiduría correcta para poder cambiar y ser mejores personas viene del temor a Jehová. Entonces, vamos a ver primero qué es la madurez. La madurez es pensar antes de actuar. ¿Cuáles son los síntomas de una persona inmadura? Según los psicólogos, una persona inmadura tiene un deseo compulsivo de querer ser reconocido todo el tiempo. Esto muestra inmadurez en la persona, según los psicólogos. Una persona inmadura cree que todo el tiempo es atacado por los demás, que todo el tiempo los demás personas a su alrededor buscan menospreciarlo, humillarlo, hacerlo sentir mal. Es una persona que no tiene la madurez para ver más allá de lo que él piensa que es su mundo. Son muy impacientes, dicen los psicólogos. Quieren resultados ya, rápido. Y al no verlos, tienden a desanimarse fácilmente por falta de su madurez. Son muy inconstantes. Hoy sirven a Dios, mañana no. Hoy empiezan una cosa, no la terminan. Son inconstantes en todo lo que hacen. Y esto dicen ellos que muestra inmadurez en una persona. En lo espiritual, una persona inmadura, su fe depende de cuánto recibe de Dios. Si recibo algo de Dios que a mí me gusta, sigo a Dios. Si no lo recibo, me alejo de Dios. Esto muestra madurez en esa persona. Otra característica es que las personas inmaduras toman decisiones muy dramáticas. Muy dramáticas. En ocasiones hasta agresivas. Explosivas. Explotan fácilmente sin pensarlo. No le puede usted decir absolutamente nada porque ya se exaltó, ya quiere hasta los golpes. Muy inmadura. No sabe analizar la situación, no sabe pensar, no sabe darse un segundo para analizar de qué está viviendo, qué está sucediendo. Una anécdota que quizás ilustre un poco de esto, de la inmadurez. Existía en Japón en los tiempos de los samuráis. ¿Sí saben que es un samurái? Era un guerrero que se preparaba toda su vida en el manejo de una espada o que se llamaba sable, ¿verdad? Y eran expertos guerreros. Llevaban un entrenamiento constante. Desde muy pequeños hasta acabar con su vida, ellos se dedicaban al arte de la guerra. Y eran pacientes en el estudio de las artes de la guerra. Existía en esta época en el Japón que el samurái que tenía más reconocimiento, más trayectoria, más victorias ganadas, se coronaba o luchaba por ser el rey o el gobernador de aquella ciudad o de aquel país.
Por tradición se coronaba como emperador de Japón a este samurái con una trayectoria grande. Pero también se permitía de que si algún otro samurái dudaba de las habilidades de ese otro que estaba en el poder, podía retarlo a un duelo, y si le ganaba, él iba a ser el próximo gobernador o emperador de ese lugar. Una familia, como todo sucede, a nuestros hijos también les llama mucho la atención. Decía un pensador, todos los jóvenes en Norteamérica se emocionan por la gala de los trajes de los militares, pero nadie se da cuenta de la desgracia que hay detrás de una guerra. Todos los jóvenes se emocionan al ver a los militares con su vestimenta de militar, al ver su traje de gala cuando desfilan, a ver lo hermoso que se ven, bien arreglados, bien planchaditos, pero no se dan cuenta de todo lo que pasaron para poder merecer portar ese uniforme. Todas las tragedias, todas las lágrimas, todo el sufrimiento que tuvieron que pasar. Y así sucedía en esa época. Un joven miraba a los samuráis y los admiraba y deseaba ser como uno de ellos. Y era una persona de una familia adinerada. Papá, por favor, mándame a donde pueda aprender las artes de los samuráis. Yo quiero ser un samurái. Me muero por ser un samurái. Y aquel padre de familia fue con uno de los samuráis reconocido. Por favor, entrena a mi hijo. No puedo aceptarlo. Mira, te pago tanto dinero, pero por favor, entrénalo. Total, lo convencen. El muchacho de 13 años empieza a estudiar el arte de los samuráis. Aquel samurái le dice al muchacho: esto lleva tiempo, esto requiere paciencia, esto requiere sufrimiento, entrenamiento continuo. Y el muchacho desesperado: no, esto ya lo aprendí, lo que sigue, quiero aprender más, quiero saber más. Espérate, ¿no has perfeccionado aún esas técnicas? No, yo ya no sé, lo que sigue. Total, aquel maestro desesperado con este muchacho dice: ya no te voy a enseñar más, ya te preparé lo suficiente, ya lo que tienes que saber, ya lo sabes. Aquel muchacho se convirtió, según él, en un samurái, y va y reta al samurái que estaba de gobernante. Y le dice: quiero retarte a duelo por el trono. Yo ya me preparé, yo tengo tantos años, me entrené con el samurái fulanito de tal que es reconocido, yo quiero retarte a duelo. Aquel samurái en el poder voltea y lo mira al joven y le dice: no. El joven se enoja y dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Me tienes miedo? ¿Crees que no puedes conmigo? Tu familia, y empieza a usar de tácticas degradantes, a insultar a la familia. Y recuerde, para un japonés insultar a sus antepasados es muy grave. Muy grave, era un insulto muy grave. Empieza a insultar a sus antepasados, empieza a insultarlo a él, a sus creencias, empieza a ofenderlo una y otra vez enfrente de la gente, gritándole, insultándole, maldiciéndole, haciendo lo que dan hasta cierto punto en ridículo. Pero este gran samurái, haciendo orden o alardeando de su madurez y de su autocontrol, no se inmuta, no se enoja. Ni siquiera sus cejas movieron o cambiaron de posición ante los insultos y los agravios de este muchacho. Y vuelve a voltear con aquel muchacho inexperto y le vuelve a decir: no. El muchacho, ya no sabiendo más qué hacer, se va enojado, maldiciendo, pateando cosas, lanzando cosas, insultándolo, ofendiéndolos, gritándole de lejos a una samurái. El samurái dice inmutado. Alguien de los que le servían se acerca a él y dice: disculpe, señor, ¿por qué usted se dejó insultar por ese muchacho? ¿Por qué usted permitió eso? ¿Por qué usted no lo retó a duelo y le cayó la boca? ¿Por qué usted no probó nuevamente que usted es el mejor samurái que existe? ¿Por qué? ¿Acaso le tuvo miedo de verdad, como decía el muchacho? Aquel samurái, nuevamente, muy tranquilo y pacífico, le dice y le responde a varias cosas a aquel compañero. Le dice: la ira o el enojo es un regalo. Si no lo aceptas, se va con el que te lo trajo. La inmadurez te lleva a perder la cabeza. Y lo decía en sentido simbólico y literal.
Y le dice finalmente, no hay honra en vencer a un muchacho inmaduro e inexperto y quitarle la vida. Cuando el muchacho crezca, lo entenderá. Eso es madurez. Una persona inmadura actúa como el muchacho. Una persona madura analiza la situación. ¿Cómo hubiera quedado este samurái al vencer fácilmente a un muchacho inexperto en las artes de la guerra? Al cortarle la cabeza y quitarle la vida. ¿Hubiera quedado quizás como un abusador? ¿Como un aprovechado? ¿Como un exagerado? ¿Como un tirano? Hay que tener madurez en lo que hacemos a la hora de tomar decisiones. Hay sabiduría, hermanos. Proverbios capítulo 1, versículo 7, nuevamente para recordar. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, o del hombre, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría la desprecian. Entonces, la madurez de una persona se identifica con sus hechos o actos que hace y lleva a cabo, y esos actos o esas tomas de decisiones las toma en base a su sabiduría, a su conocimiento previo adquirido. Y ese conocimiento se acumuló a través de los años o a través del estudio o el discernimiento del bien y del mal. Ahora, si necesitamos sabiduría para poder llegar a ser maduros, la pregunta es, ¿qué tipo de sabiduría es la que necesitamos? ¿Qué tipo de sabiduría o cuál sería la sabiduría más valiosa para nuestra vida? Porque hay muchos tipos de sabiduría. Y vamos a ver algunos de ellos que se mencionan en las Escrituras, que son o se habla como sabiduría, pero no es una sabiduría o un conocimiento correcto. ¿Qué tipo de conocimiento será el que necesita el cristiano para poder llegar a una madurez espiritual? Miraremos algunos tipos de sabiduría que no son correctos, que nos llevan a madurar, pero no de la manera correcta espiritual, sino más bien son como una plaga que nos hace crecer, pero de modo incorrecto. Vamos al primero. La Biblia habla que los hechiceros y los adivinos tienen una cierta sabiduría, pero no es la sabiduría correcta. Tienen un conocimiento que han adquirido a través de la experiencia y del estudio, pero no de la sabiduría de Dios. Isaías capítulo 42, versículo 25. Dice Isaías 42, 25. Están en el PowerPoint aquí en la parte de atrás. Voy a ir un poco rápido. Así es que si usted quiere apuntarlos y en su casa los lee más detenido, para que no se le pase, porque sé que a veces batallamos en buscarlos. Escúcheme y después compruébenlos en su casa. Dice Isaías capítulo 42, versículo 25, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. La sabiduría de los sabios, la sabiduría de los adivinos, la sabiduría de los agoreros, la sabiduría de los hechiceros, la sabiduría de los magos, de los brujos. Ellos se jactan y dicen conocer todo. En la mañana cuando venimos hacia el edificio, hacia la reunión, venimos escuchando a un abogado de inmigración que se llama Jaime Barrón. No sé si ustedes lo escuchan. Y venimos oyéndolo porque es muy amena la plática. A veces ya no sabemos las respuestas de la inmigración, pero hace amena la plática y nos venimos oyendo. Cuando vamos llegando ya casi al edificio, se acaba su programa y empieza un sabio. ¿Quiere saber usted por qué le va mal? Yo tengo la sabiduría para decirle por qué usted está sufriendo mal. Le han hecho un embrujo, un hechizo, un amarre. Venga, yo puedo curarlo. Yo tengo el conocimiento y tengo la sabiduría para poder liberarlo. Alguien le tiene envidia, alguien le echó una salación. Oh, sí, bueno, nada para vender eso. Y empieza a decir un montón de palabrería. Y dice tener sabiduría. Y a lo mejor se lo creo, tendrá sabiduría en cómo hacer hechizos, amarres, no sé, salaciones o lo que él diga hacer. Pero no es una sabiduría correcta. No es una sabiduría que lo haga crecer espiritualmente. No es una sabiduría que lo haga acercarse más a Dios,
Sí, tiene mucho conocimiento, y quizás es un gran brujo, y quizás es un gran hechicero, y quizás sabe hablar con los muertos, y quizás sabe hacer grandes cosas en el oscurantismo, en la hechicería. Pero no se acerca a Dios. Esa sabiduría lo aleja de Dios. Tanto lo aleja de Dios que en Levíticos capítulo 20, versículo 6, hay consecuencias. Dice, si nosotros vamos y buscamos a estas personas, estamos en problemas. Y la persona que realiza estas cosas también está en problemas delante de Dios. Alguien decía, hermano, pero es que yo no hago brujería, nomás fui a consultar a la fulanita que dicen que es bruja que me echara las cartas. Hay problemas delante de Dios con eso. Dice Levíticos capítulo 20, versículo 6. Y la persona, note, la persona que atendiere o que vaya a buscarlos, ¿a quiénes? A encantadores, a divinos, para prostituirse tras de ellos. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré, ¿de qué dice? De mi pueblo. Hay problema en consultar a los adivinos, pero yo no hice el hechizo, pero usted fue a preguntar. Y al ir a usted a preguntar la sabiduría de esos hombres, usted se puso en contra de la sabiduría de Dios. Usted se puso en contra de la voluntad de Dios, simplemente por consultar. Pero nomás le leyó los granos de café en la taza, pero nomás me puso un hilito y me dijo que no sé qué tantas cosas, que leyó los granos de cacao, que me leyó las cartas, que leyó los frijoles, que leyó, bueno, tantas cosas que leen, ¿verdad? Leen 1000 cosas. Levíticos 20, 27. No solamente hay consecuencia para la persona que busca la sabiduría de estos hombres, sino la persona que explica o practica este tipo de sabiduría. Y el hombre o la mujer que evocare a espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre caerá sobre ellos. ¿Hay problemas con este tipo de sabiduría? Sí. Hay problemas. Ahora dirá, bueno, ¿por qué no apedrean a los brujos hoy en día? Bueno, hoy en día, este es el Antiguo Testamento. Si tuvieran vigencia el Nuevo Testamento, los brujos anduvieran corriendo porque nuestra responsabilidad sería ir a apedrearlos, exterminarlos. Pero gracias a Dios, esos brujos tienen que darle gracias a Dios que hoy en día estamos bajo el Nuevo Testamento. Y hoy en día ya Dios no nos pide andarlos buscando para apedrearlos. Pero la consecuencia no ha dejado de ser grave para ellos. La consecuencia sigue siendo, es más, inclusive es más grave que morir físicamente. Dice la Escritura, allá en Gálatas, capítulo 5, versículos 20 al 21. ¿Qué personas no van a ir al cielo? Los idólatras, los que creen en ídolos, en monitos, los hechiceros, brujos, adivinos y demás. Dice la última parte en el versículo, como ya lo he dicho antes en el versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si usted es hechicero, si usted busca la sabiduría de los hechiceros, de los adivinos, que le digan cuál es su futuro, qué le va a pasar, y es tan predecible esta sabiduría engañosa, que usted va con ellos, alguien le tiene envidia. ¡Ah, qué difícil de adivinar, ¿verdad? Le tiene alguien envidia. Pusieron o aventaron tierra de panteón en su patio. Y usted, ¿en serio? Hicieron una ficha y lo enterraron. Y por eso usted le está yendo mal. Porque le tienen envidia. Porque usted es muy bonita. Porque usted le está yendo bien en el trabajo. Y quieren desestabilizar a su familia. Quieren destruirte. ¿En serio? ¿Y quién es? Está preguntándose, analizando, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si no le hace un hechizo a aquel brujo y le da un monito y dice, téngalo siempre con usted, póngalo en su bolsa, no lo pierda, porque esto lo va a proteger contra tales cosas. Y usted, no lo toque, porque el brujo me dijo que no lo tocara. Y yo estoy confiando en un ídolo. Idolatrías, hechicerías, no heredarán el reino de los cielos. Apocalipsis 21:8.
Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, la última palabra, y los hechiceros no heredarán, o van a ir a parte de la muerte segunda, eternamente apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, con Satanás y sus ángeles lanzados al lago de fuego. Usted dirá, pero ser hechicero no es tan grave como matar a alguien. Dice la Biblia que sí, que es igual. Igual de grave delante de Dios. No busque esa sabiduría. No busque conocer cómo hacer amarres, cómo traer al ser querido, cómo que no se le vaya a su esposo, cómo estas cosas, no las busque ahí. No busque este conocimiento, no busque esta sabiduría, porque esta sabiduría no es la sabiduría de Dios. No lo hace ser mejor persona, lo hace ser más egoísta, lo hace estar en pecado delante de Dios, lo hace alejarse de Dios, lo hace blasfemar contra Dios, lo hace dudar de Dios. No es la sabiduría que cambia su vida. Hay varios tipos de sabiduría en la Biblia. Pasemos al otro. La sabiduría de este mundo. ¿Cuál es la sabiduría del mundo? Muchos jóvenes y personas, y quiero aclarar, no estoy diciendo que sea malo que usted se prepare, que vaya a la universidad, que haga maestría, doctorado, no. Qué bueno, si Dios le permite que usted haga posgrados y licenciaturas y doctorado, qué bueno, prepárese. Pero esa sabiduría no lo va a hacer a usted mejor persona. Esa sabiduría no le gana el cielo. Usted puede conocer todo de la medicina, ser el mejor doctor que existe en el mundo, y eso no lo lleva al cielo. Sí, va a ser muy sabio en cómo tratar enfermedades. Sí, va a ser muy sabio y quizás descubra cómo curar a un cierto tipo de enfermedad que no se había descubierto. Quizás llegue a ese grado de sabiduría. Pero no es la sabiduría que a Dios le agrada. No es la sabiduría que lo va a hacer mejor persona. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana. Las cosas de Dios no es sabiduría humana. Las cosas de Dios es sabiduría divina, no sabiduría humana. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios que hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Primero Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Oye, ¿el mundo también tiene una cierta sabiduría, un cierto conocimiento? Obvio que sí. Miraba un debate de un teísta y de un ateo. Y el ateo decía, tú eres una persona que vive 1000 años en el pasado. Eres un retrasado mental. ¿Cómo crees que existe Dios? Los inteligentes somos los que no creemos en Dios. Y empieza a ofender a la persona que era teísta. Y aquel hombre teísta, tranquilo, relajado, se reía nada más. Tú eres un retrógrado, eres un ignorante. Nuestra sabiduría, los científicos que son tan sabios, ninguno de los buenos y grandes científicos que han existido en la humanidad ha creído en Dios. Este hombre le responde con una serie de lista de nombres. Tal científico, tal científico, tal científico, tal científico creía en Dios y descubrió esto y esto. No, pero ellos decían creer en Dios porque por la Inquisición, porque la iglesia los perseguía, tenían miedo a que los mataran, porque ellos realmente no creían en Dios. Y le dice, bueno, te voy a decir otros nombres. Y le dio el nombre de 3 premios Nobel actuales. Y le dice, aquí están estos 3 nombres. Te estoy diciendo, es que la iglesia los persigue, por eso dicen creer en Dios. La Inquisición dice, hoy en el siglo XX, estos 3 científicos que te he dicho que creen en Dios y que han descubierto y han ganado el premio Nobel, están con vida hoy. ¿Cuál Inquisición? No, es que la iglesia, no puedes verlo. Si estos hombres no hubieran creído en Dios, imagínate qué cosas hubieran logrado. Estos hombres que creen en Dios son premio Nobel. ¿Entienden lo que un premio Nobel es? Y decía este hombre, no, pero es que ¿por qué tiene que existir Dios? ¿Por qué tiene que ser Dios? Le dice este hombre, mira, respóndeme una pregunta
importante. Entonces, ¿qué originó todo? ¿De dónde crees tú que venimos? Del Big Bang. Dice error de respuesta. El Big Bang fue creado por un padre católico precisamente para probar que sus creencias religiosas existían. No, de la evolución entonces. Dice Darwin, dijo en sus escritos, en su autobiografía en la página 96 o 95, que para que la evolución existiera tuvo la necesidad de un Dios. No, estás loco, Darwin nunca dijo eso. Dice, el que tú no hayas leído la autobiografía de Darwin no quiere decir que Darwin no lo dijo. Y Darwin lo dijo. No, pero ¿por qué? Dios no tiene que existir. ¿Por qué tiene que ser Dios? Dice, entonces, ¿qué creó el universo? Pues no sé. Algo creó el universo. ¿Pero por qué Dios? Dice, porque esa es la definición de Dios, creador de todas las cosas. Creador del universo. Eso es lo que significa Dios. No, es que yo creo que al universo lo creó algo, pero no Dios. Entonces le dice, entonces tú me estás diciendo que el universo lo creó algo. Sí, bienvenido al teísmo. Eso es creer en Dios. Y no te has dado cuenta. Y eres tan ignorante como yo. Esa es la sabiduría del mundo. Dios prende al hombre en su propia sabiduría. Ese hombre se decía ser sabio, conocedor de los misterios. Pero cuando lo comparamos con la creación de Dios y decimos, muéstrame tu sabiduría en base a la sabiduría que Dios ha mostrado en su creación, no hallamos respuesta. Dice por eso la Escritura, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de quién? Del mundo. Y el problema es que el mundo sabe que algo tuvo que haber creado todo. Pero ¿por qué tuvo que haber sido Dios? A ver, ¿por qué Dios? Y no lo entendemos. ¿Por qué Dios? Primero a los Corintios capítulo 3 versículos 19 al 20. Porque la sabiduría de este mundo para con Dios es insensatez. Es una tontería, en otras palabras. Pues escrito está, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Con sus mismas palabras Dios confunde la sabiduría que dicen tener los hombres. Y otra vez, versículo 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los pensamientos de la sabiduría del hombre son vanos, huecos. ¿Cuántas veces se siente usted a filosofar en su casa en cuanto a su existencia? En cuanto al tiempo, en cuanto a la creación, en cuanto a quién es usted, por qué está aquí en este mundo, por qué Dios le permite estar con vida, por qué Dios no le ha llamado a cuenta aún. ¿Se ha sentado a pensar esto? ¿O nunca lo pensó en la semana? El día de ayer fuimos a una reunión de jóvenes y estábamos ahí con nuestro hermano Alberto Suárez y mi hermano Jaime Luna. Y nos pasaron enfrente porque íbamos a calificar el concurso de jóvenes, de los que iban, cada congregación iba a tener un cuestionario y tenían que traerlo ante nosotros y nosotros lo íbamos, si estaba bien o estaba mal. Y mientras ellos respondían, estaba el hermano Alberto sentado al lado mío y me dice, ay hermano, ¿te acuerdas cuando estábamos jóvenes? ¿Te acuerdas cómo íbamos a las reuniones? ¿Te acuerdas? Digo, ay hermano, ya no platiques de hace años de eso. ¿Verdad? Ya no somos jóvenes, ya el tiempo pasó, ya vamos cambiando. Le digo, ahora estamos del otro lado. ¿Te acuerdas que miramos a los hermanos adultos y nosotros éramos jóvenes? Digo, ahora nosotros estamos del otro lado. Digo, igual, un día va a llegar en que, así como miramos partir a nuestros hermanos de esta vida, un día vamos a estar en esa posición partiendo de esta vida. Y se pone a pensar otra vez y a analizar y a filosofar uno, ¿qué es la vida del hombre? Como dice la Escritura. Hay que buscar la sabiduría de Dios. ¿De qué me sirve ser el más grande médico que ha existido en la humanidad y tener toda esa sabiduría, ese conocimiento si no tengo el conocimiento de Dios? ¿De qué me sirve ganar el mundo, como dice la Escritura, si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve esta sabiduría del mundo si al final de cuentas el conocimiento del mundo, dice la Escritura en 1 Corintios 3:20, es vano, hueco, sin sentido? No estoy diciendo que no estudie, no vaya a llegar a su casa y diga, mamá, ya no quiero ir a la universidad, el hermano Carlos dijo que eso no tiene sentido. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que si compara la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios,
hay más validez o más riqueza en la sabiduría de Dios, eternidad, que en un periodo provisional de la sabiduría del hombre. Hay otra sabiduría de la que habla la Biblia y la menciona de una forma muy fuerte. Vimos la sabiduría de los hechiceros, vimos la sabiduría del mundo. El mundo quiere saber todo, tener respuesta para todo, y realmente no sabemos nada. La sabiduría animal y diabólica. Y usted dirá, no, hermano, qué fuertes palabras. Es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. ¿Cuándo es cuando tenemos este tipo de conocimiento equivocado en nosotros? Este tipo de sabiduría que no agrada a Dios. Este tipo de sabiduría que nos aleja de Dios y que, es más, Dios mismo la identifica como una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Pero si tenéis, dice el versículo 14, celos amargos y contención en vuestro corazón, no se crea mucho, ni mienta contra la verdad. Porque esta sabiduría de tener estos sentimientos amargos en nuestro corazón, estos sentimientos equivocados, si es un conocimiento, si es una sabiduría, pero esta sabiduría no desciende de lo alto, no es de Dios. Es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque donde hay celos y contención o pleitos, ahí hay perturbación y toda obra mala, perversa. Muchos de nosotros quizás estamos luchando con este tipo de sabiduría y la sabiduría de Dios, y están luchando dentro de nosotros. No siga alimentando esa sabiduría diabólica, esa sabiduría que le dice desquítate, esa sabiduría que dice regrésasela, esa sabiduría que dice hazlo para que sienta él también, pégale, agrédelo, insúltalo, hazlo llorar, hazlo sentir una basura. Esa sabiduría dice que es diabólica. Dice la Escritura que los malos nada más están adquiriendo conocimiento, pero para ser más males. El que le gusta la bebida, dice por allá en el Antiguo Testamento, dice, este hermano que empieza a adquirir conocimiento de cómo mezclar más bebidas alcohólicas para emborracharse más rápido. ¿No lo cree? Cada cierto tiempo empieza a salir en las noticias, los jóvenes idearon una nueva forma de drogarse. Ahora mezclan pastillas con esto, y que el Red Bull conoce qué cosa, y que aquello con esto. Están ideando, adquiriendo conocimiento, pero un conocimiento malo. Dicen, un conocimiento terrenal, destructivo, animal, diabólico. No es sabiduría de lo alto. Este tipo de conocimientos no nos llevan a Dios, no nos hacen ser mejor persona. Si usted tiene celos amargos en su corazón, odio, resentimientos, problemas, enojos, iras, no lo va a hacer una mejor persona usted. Usted va a empezar a tomar decisiones como una persona inmadura. ¿Por qué? Porque la sabiduría en la que usted se está basando es una sabiduría destructiva, no constructiva. Y las consecuencias no solamente vienen para las personas que les hacen mal, sino para usted mismo también. ¿Cuál es la sabiduría más grande que debemos de buscar? La que viene de lo alto. Dice la siguiente parte, busquemos la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 7. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos de 5 a 7. ¿Quiere usted madurar? No busque la sabiduría del mundo, no busque la sabiduría terrenal, no busque la sabiduría de los malos sentimientos, de las cosas negativas, no busque la sabiduría de los hechiceros, no busque la sabiduría que lo aleja de Dios, busque la sabiduría que desciende de lo alto, para que madure espiritualmente, para que nuestra fe, dice 1 Corintios 2, de 5 a 7, para que nuestra fe no se funde o no esté sustentada en la sabiduría de ¿quiénes? Esa sabiduría no busque ese conocimiento, no.
sino en el poder de Dios. Versículo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría. A ver, ¿quién te entiende, Pablo? No busques la sabiduría, pero hablamos sabiduría. Es que estoy hablando de dos sabidurías diferentes. No se basa en la sabiduría de los hombres, bases en la sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, subraya esta palabra, madurez. Madurez. La sabiduría de Dios trae a nuestra vida madurez y sabiduría. No sabiduría de este siglo, ni sabiduría de los príncipes de este siglo, que perecen. Versículo 7. Nosotros hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra, hermoso, gloria. ¿Quiere usted ser una mejor persona? Y no solamente en este mundo. Fíjese lo hermoso de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, usted adquiere, se alimenta de esa sabiduría y empieza a cambiar su ser interior. Empieza a cambiar sus emociones, sus sentimientos, sus iras, sus enojos, sus celos. Lo empieza a hacer mejor persona, lo empieza a ser una persona más feliz, lo empieza a hacer madurar y no reaccionar agresivamente ante los demás, pensar las cosas antes de decirlas, actuar, y le va bien en este mundo. La sabiduría humana solamente le ayuda en lo humano y en lo espiritual no le ayuda en nada. Inclusive muchas personas que me ha tocado oír en debates o en exposiciones que se dicen ser personas muy sabias, no tienen madurez, no tienen humildad en ellos. Dicen saber mucho y quizás sí saben mucho, han leído muchos libros, han estudiado mucho, pero se han vuelto ególatras, se han vuelto altivos, se han vuelto insensibles, se han vuelto sin amor fraternal. Dice, la sabiduría de Dios no actúa así. La sabiduría de Dios te da madurez, una madurez sana, que te hace a ti ser mejor persona, ser más feliz y trasciende hacia la parte espiritual. Santiago capítulo 3, versículo 17. Hagamos un contraste entre la sabiduría diabólica y en la sabiduría que desciende de lo alto. Vimos que la sabiduría que desciende de lo alto es la de Dios. La sabiduría terrenal, animal y diabólica son celos, iras, problemas emocionales en uno, cosas malas. Dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto, o que viene de Dios, esa sabiduría nos trae pureza. Esa sabiduría es pacífica. Esa sabiduría nos hace ser más amables. Esa sabiduría es benigna. Esa sabiduría es llena de misericordia y trae buenos frutos a nuestra vida. Y quita de nosotros las dudas o las incertidumbres. Y quita de nosotros, porque ya no necesitamos más la hipocresía. No necesitamos mostrar una cara de la que no somos. Porque estamos haciendo lo bueno y no necesitamos ocultarlos tras de nada. Las personas que hacen lo malo buscan ocultarse tras la hipocresía. Las personas que practican la sabiduría de Dios no necesitan ya de la hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Usted dirá, hermano, yo no entiendo. Cuando leo la Biblia, yo no entiendo nada, hermano. Usted explica y no entiendo. Bueno, le voy a dar dos respuestas. Si no entiendes, quizás porque le falta sabiduría, conocimiento de Dios. Dice primero los Corintios 2, 13 al 14. Si usted intenta agarrar la sabiduría humana y ponerla aquí, es como meter un cuadrado en un círculo. No va a dar. ¿Ha visto los juegos de los niños que traen un triángulo, una estrella, un círculo? Bueno, se hacían antes, no sé si siguen haciendo. En la época de nosotros se daba una cosa así como una bola de plástico y luego te daban unas figuritas. Esa bola traía un cuadro, una estrella, un círculo, un triángulo, varias figuras. Y el niño agarraba la figurita y buscaba la forma correcta para meterla dentro del círculo. ¿Alguien las ha visto? ¿Alguien las conoció alguna vez? ¿Las vio? No me hagan sentir tan viejito, hombre. ¿Sí las vio? Ok, vamos a suponer, nomás yo las vi. Van a decir, ¿qué está hablando, hermano? Bueno, esas cosas.
Cuando usted agarra la sabiduría del mundo, o la sabiduría de los hechiceros, o la sabiduría de los adivinos, o la sabiduría diabólica, o la sabiduría animal o terrenal, o la sabiduría, todos esos tipos de sabiduría, la agarra y la quiere injertar en la Biblia, no va a entrar. No va a dar, porque tiene una forma diferente, porque tiene un fin diferente, porque tiene un objetivo diferente. Hay muchas personas que me dicen, hermano, es que yo no entiendo la Biblia porque lo leo y no me suena lógico. ¿Sabes por qué no le suena lógico? Porque quiere injertar la idea del mundo en lo espiritual. Y no funciona así. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 al 14, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ok. Agarró aquel hombre la sabiduría humana y ahora la quiere poner en lo espiritual. Dice, nosotros hablamos con la que enseña el Espíritu, acomodando, por eso le decía a la feminita, acomodando lo espiritual a lo que, a lo espiritual, el triángulo con el triángulo, el círculo con el círculo, el cuadrado con el cuadrado, acomodando lo espiritual a lo espiritual, la sabiduría de Dios a la parte espiritual. La sabiduría humana no cabe en la sabiduría de Dios. Pero el hombre natural, que no estudia la Escritura, le suena locura. Es que eso que dice no me cuadra, ¿cómo? No checa. Porque quieres agarrar una figura que no concuerda con la sabiduría de Dios. Quieres que la sabiduría del hombre sea igual a la sabiduría de Dios, y son dos sabidurías con objetivos y finalidades diferentes. Pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y para eso, una locura. Ir cada domingo a la iglesia es de locos. Sentarse a ver un hombre y hablar y hablar y hablar es de locos. Cargar ese libro para todos lados es de locos. Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de todas esas cosas que nos divierten es de locos. Dejar las drogas es de locos. Dejar el adulterio y la fornicación es de locos. Porque quieres agarrar la sabiduría del mundo y ponerla en Dios. Agarras frases como, ¿a quién le dan pan que llore? Aquel adúltero, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore? Y quieres agarrar esa sabiduría y ponerla en la Biblia. No vas a hallar, en la Biblia vas a hallar una cosa totalmente diferente. Y para ti cuando lo oigas vas a decir, eso es de locos. Porque quieres aplicar una sabiduría humana a la sabiduría de Dios. Para ellos son locura y no las pueden entender. ¿Y sabe por qué no las puede entender? Porque la sabiduría de Dios se tiene que entender desde el punto de vista espiritual, no humano. Siguiente respuesta. Y la da Santiago. ¿Quiere comprender la sabiduría de Dios para madurar, para ser mejor persona, para crecer en esta vida, para tomar buenas decisiones, para que le dejen de decir que usted es un inmaduro? Pida la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios lo hace ser mejor esposo, mejor padre, mejor cristiano, mejor ser humano. Cambia sus sentimientos, cambia su corazón, cambia su pensamiento, cambia su manera de hablar, cambia su manera de comportarse y de reaccionar ante los problemas. La sabiduría del hombre no. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 6. Si alguno dice, hermano, yo creo que a mí me falta mucha sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios. Pídale sabiduría a Dios, la cual da a todos. ¿Cómo nos la va a dar? Abundantemente. Pero su sabiduría, no espere pedirle a Dios que le dé sabiduría humana. Le va a dar sabiduría de Él. La da abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe. Dios, dame sabiduría, pero ay, a ver si me la da, no sé. Pida con fe, dice. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, de hecho echada de una parte hacia la otra. ¿Quiere entender la sabiduría de Dios? Primero debe empezar desde este punto de vista. La sabiduría de Dios no es la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios no es lo que le enseñó el maestro en la escuela. No es lo que le enseñaron de física ni de química. No, la sabiduría de Dios es más grande que eso. No la entienda desde ese punto de vista. Entienda la sabiduría de Dios desde el punto de vista espiritual.
Número 2, si le falta sabiduría, pídela a Dios. Y Él le va a dar abundantemente y sin reproche, pero no lo dude. Porque no piense, dice la Escritura, que el que dude vaya a recibir algo de parte de Dios. Pídala no dudando. Señor, quiero tener de tu sabiduría. Señor, quiero saber tu voluntad. Quiero ser mejor. Ayúdame a comprender las Escrituras como tú quieres que las entendamos. Ayúdame a entenderlas desde el punto de vista espiritual. Dice, y le será dado abundantemente y sin reproche. Vamos a estar de pie mientras tenemos un himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.